Muy buenas tardes, estimada red. Les saluda Sebastián López, consultor de precios de transferencia, socio fundador de López Vélez Consultores. En primer lugar, estimada red, les quería desear un excelente año 2025, que sea lleno de bendiciones y éxitos para ustedes y toda su familia. Una vez dicho esto, les quería contar que el día de hoy quiero hablarles sobre las obligaciones que tienen todos los contribuyentes que realizaron operaciones con partes relacionadas durante el año 2024. Es decir, la presentación tanto del anexo a OPR como del informe de precios de transferencia. Permítame compartirme una pequeña diapositiva que preparé para hacer una explicación mucho más didáctica. Bueno, miren, como ustedes sabrán, ¿no es cierto? Todos los contribuyentes, personas naturales o jurídicas que hayan realizado operaciones en el año 2024 con partes relacionadas están obligadas a presentar el anexo a OPR o también el informe de precio de transferencia. En este sentido, miren, ¿qué es lo primero que vamos a revisar? Para presentar el anexo a OPR, se debe tener en cuenta los contribuyentes que hayan superado los 3 millones de dólares con operaciones con partes relacionadas, ¿no es cierto? Estas pueden ser locales o del exterior. Para locales deben cumplirse, o sea, de entrada, ¿no es cierto? Las operaciones locales están exentas del régimen de presta de transferencia siempre y cuando no se cumplan ciertas reglas. Si se cumplan estas reglas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, que la empresa relacionada local tenga accionistas que estén en paraísos fiscales. En ese momento es si la empresa analizada tuvo operaciones con esa empresa local cuyos accionistas están en un paraíso fiscal, esa operación sí debe tomarse en cuenta para calcular el monto de operaciones con partes vinculadas y establecer si hay que presentar el anexo OPERE o el informe de precio de transferencia. Entonces, por esta razón es que hay que tener en cuenta esto. Ahora, como les iba indicando, para presentar el anexo OPR se debe establecer si la empresa analizada tuvo operaciones con partes relacionadas superiores a los 3 millones de dólares. Ahí presenta el anexo OPR. Este anexo OPR, como ustedes sabrán, se realiza en el DIM formularios, ¿no es cierto? En el archivo que es para cargar o para generar los anexos OPRs y se lo carga en el portal web. Ahora, ¿qué pasa con las empresas o contribuyentes, ¿no es cierto?, que hayan superado en cambio los 10 millones de dólares con operaciones con partes relacionadas? Estos deben presentar el anexo a OPR y también el informe de precios de transferencia. Miren, ¿no es cierto? Entonces, cuando superan los 3 millones, únicamente anexo a OPR y cuando superan los 10 millones de dólares, a OPR y el informe de precios de transferencia. Muy bien, ahora miren, ustedes sabrán también, ¿no es cierto?, que según la normativa tributaria, estos dos documentos se presentan hasta el mes de junio del año siguiente al año analizado. Entonces, si yo estoy analizando operaciones del año 2024, voy a presentar estos dos documentos, tanto el anexo AOPR o el informe de precio de transferencia, hasta junio del año analizado según el noveno dígito del RUC. Así se presenta. Sin embargo, ¿por qué es importante tener esta información? Tanto el análisis para hacer el anexo a OPR o el informe de precio de transferencia, es porque las empresas, ¿no es cierto?, tienen que presentar la declaración del impuesto sobre la renta hasta marzo del año 2025, la del año 2024. En ese sentido, es muy importante tener ya esta información y el análisis. ¿Por qué? Porque nosotros debemos determinar si es que las operaciones con relacionadas cumplieron o no con el principio de plena competencia y si se generó o no un ajuste de precio de transferencia que se consigna en la conciliación tributaria del formulario 101. Por eso es muy importante, como les comento, ¿no es cierto?, que se tenga mucho antes del mes de junio, es decir, probablemente hasta antes de marzo, por lo cual ya se debería estar contratando en este momento el servicio para la elaboración del anexo a OPR y el informe de precio de transferencia. Algo que también les quería contar era que a partir del año 2023, la forma de presentación del anexo a OPR cambió. Antes era muy sencilla. Lo único que te pedía el anexo a OPR era la empresa relacionada con la cual se tuvo operaciones, el monto de la operación y el tipo de la operación, nada más. Por esta razón era muy común, ¿no es cierto?, que el contador de la empresa, el gerente financiero, lo llene sin contratar los servicios de un consultor en precio de transferencia, porque solo te pedía esos datos. Sin embargo, ¿qué pasó? Hasta el año 2023, ¿no es cierto? Mejor dicho, desde la presentación de la información de precio de transferencia
del año 2023 en adelante, este anexo a OPR ya obliga a que, a más de indicar la parte relacionada, el tipo de operación y el monto de la operación, también se indique el método utilizado para valorar la operación con partes relacionadas, el tipo de indicador, el resultado del indicador de la empresa analizada, si es que la operación cumplió o no cumplió con el precio de plena competencia y si generó o no ajuste de precio de transferencia. Entonces, esta información, estos nuevos datos que ahora pide el anexo a OPR, únicamente se los va a obtener realizando el análisis de precios de transferencia. Es por esta razón que ya va a ser muy difícil que el contador o el gerente financiero de las empresas hagan este anexo, porque ahora necesitan esta información que únicamente se lo obtiene haciendo el análisis de precio de transferencia. Entonces, eso les quería que tengan un poquito claro, porque probablemente muchos contadores, muchos gerentes financieros creen, ¿no es cierto? Piensan que el anexo sigue siendo sencillo de llenar. Ya no, ya esto cambió. Ahora piden mucha más información que únicamente se la va a obtener cuando haces el análisis de precios de transferencia. Esto, por favor, que quede muy claro porque, como les digo, hay que contratar el servicio especializado de personas que hacen el análisis. Ya no es tan sencillo de dar el anexo a OPR. Eso por una parte. Ahora, la segunda parte que nosotros vamos a ver en este corto es justamente cómo llenar correctamente el formulario 101. Eso es otro problema muy frecuente que tienen los contadores, los gerentes financieros de las empresas, que no saben cómo clasificar las operaciones y cómo llenar en el formulario 101. Entonces, nosotros aquí les vamos a indicar rápidamente justamente cómo se debería. Primero, identificar la operación, el tipo de operación con partes relacionadas y posteriormente llenar en el casillero 101, en los casilleros informativos del formulario 101. Miren, para empezar, ¿no es cierto? Aquí les tengo yo un ejemplo de una transacción, ¿no es cierto? De un asiento contable. Supongamos que la empresa analizada ecuatoriana tuvo un ingreso con su parte relacionada de $388,000. ¿Qué es lo que pasa, no es cierto? Yo contablemente, ¿cómo registro? En este ejemplo, yo no he cobrado, sino que lo pongo como una cuenta por cobrar al debe y el ingreso al haber, 388,000, la cuenta del ingreso, ¿no es cierto? La que va a resultados. Entonces, miren, así yo tengo contablemente, pero si se fijan en la nota que nos dice, no se reporta la partida doble, es decir, yo únicamente voy a reportar, voy a informar, voy a consignar en el formulario 101, en los casilleros informativos, la operación fuente, ¿no es cierto? La que es la naturaleza de la operación, que en este ejemplo es el ingreso, ¿no es cierto? Yo que tuve de mi parte relacionada un ingreso, pero como no me pagó, ¿no es cierto? Contablemente registro como cuenta por cobrar para que haya esa partida doble y se pueda registrar contablemente. Pero miren, eso es contablemente. Ahora, para el análisis de precios de transferencia, para establecer el monto de las operaciones, ¿no es cierto?, que yo voy a analizar, para establecer el límite de operaciones para ver si presento únicamente anexo a OPR o también el informe de precios de transferencia, yo solo tomo en cuenta la operación de ingreso, no la cuenta por cobrar, porque esa cuenta por cobrar no es una operación real, es solo una contrapartida contable, nada más. Entonces, miren, eso les quería aclarar porque por lo general siempre es la confusión de todos los contadores y por eso después duplican la operación. Probablemente por duplicar así la operación, puede ser que hasta terminen obligándose a presentar el anexo, obligándose a presentar el informe por duplicar este tipo por confundir, ¿no es cierto? Y también reportar la contrapartida contable. Entonces, miren, nuestro ejemplo, ¿no es cierto? La única operación que yo voy a reportar para las operaciones con partes relacionadas son los $388,000 de ingreso. Como pueden ver que está en mi detalle, en mi cuadrito de detalle más abajo, ¿no es cierto? Te dice que yo aquí solo tengo operaciones de ingreso y de egreso, nada más. No tengo cuentas por cobrar porque fue la contrapartida contable. Entonces, aquí está la de 388,000 y más operaciones que tuve con mi parte relacionadas de ingreso y de egreso, ¿no es cierto? Que suman un total de $4,400,000. En este sentido, en este ejemplo, este contribuyente debería presentar únicamente el anexo a OPR. Entonces, como pueden ver, una vez que yo identifico, ¿no es cierto?, el tipo de operación y lo que es correcto que se informe, yo paso a detallar en los casilleros informativos del formulario 101 de las operaciones con partes relacionadas. Y miren, yo tengo ahí tres secciones, ¿no es cierto? Para operaciones con partes relacionadas locales, relacionadas que están en periodos fiscales o relacionadas del exterior. En este caso, yo no tuve operaciones con paraísos fiscales ni con el exterior, así que esto va en cero
Y las relacionadas locales, eso sí, ¿qué tengo? Operación de ingreso, $962,000, que son todas las operaciones de ingreso que tuve según el detalle anterior. Y operaciones de egreso, $3,437,000, que de igual manera está en el detalle anterior. En total, miren, el total de operaciones con relacionadas suman $4,400,000. Como pueden ver, me cuadra perfectamente con mi detalle e hice lo correcto. No estoy duplicando operaciones, reportando o también sumando las contrapartidas contables. Por favor, esto quería que esté claro para que ustedes sepan cómo llenar correctamente el 101 y de igual manera, ¿no es cierto? Preparar los detalles que por lo general nosotros, los consultores de precios de transferencia, solicitamos al contribuyente, al cliente, que nos envíe para establecer si está obligado a presentar el anexo, el informe y de igual manera para hacer ya tanto el anexo a OPR, para hacerlo en el DIM, en el programa, o para también establecer en los cuadros que se presentan dentro del informe de precios de transferencia. Entonces, como puede ver, estimada red, esto era el motivo del video del día de hoy. Quería que esté muy claro cuáles son las obligaciones, cuándo están obligados a presentar y cómo se tiene que presentar esta información, porque como les cuento, ya por mi experiencia de tantos años en este tema de precio de transferencia, siempre pasa que el contribuyente confunde la información, duplica la operación, después no cuadra y la información, ¿no es cierto? Algo también muy importante es que ustedes deben saber que el SRI en este momento está haciendo controles. ¿De qué? De que cuadre los montos de operaciones con partes relacionadas. Es decir, que el mismo monto que se consigna en el 101 debe estar en el anexo a OPR y en el informe de precios de transferencia. En nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Estaba total de operaciones con partes relacionadas, $4,400,000. Esos $4,400,000 tienen que estar también tanto en el 101, en el AOPR y en el informe de precios de transferencia. Ahí se entiende, ¿no es cierto?, que está correcta la información. ¿Por qué? Porque recuerden que de igual manera la resolución 455 establece multas por este tipo de diferencias que pueden ir hasta los $15,000. Eso es todo, estimada red. Espero que les haya servido este video, que haya sido de su ayuda. Yo me despido de ustedes sin antes de agradecerle por su atención y como pueden ver, este sería de mucha ayuda para ustedes. Por favor, cualquier duda o comentario, estamos a las órdenes. Algo también que les quería comentar adicionalmente es que los consultores, ¿no es cierto?, de precio de transferencia siempre tienen que entregarle este tipo de documentos. El informe de precio de transferencia, el anexo a OPR, el talón resumen, el archivo XML, formato XML cipiado, que es el que se carga, ¿no es cierto?, después en el portal del SRI y también un Excel con el detalle de los casilleros que se consiguen en el 101 para su facilidad. Nosotros así lo hacemos, así que espero que eso deberían también solicitar a sus consultores de precio de transferencia. Nuevamente, muchas gracias por la atención, espero que estén muy bien y excelente fin de tarde.